Buenas tardes, ¿y estamos, señorita Valle? ¿Me escuchan, por favor? Sí, no, sí se le escucha. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿La señorita Valle ya está? Sí, Doc, ya estoy aquí. ¿Cómo estamos de los compañeros? ¿Ya están todos o no? A ver, Doc, estamos 8, Doc. Bueno, voy a comenzar porque necesito acabar antes de las 7, ¿no? Entonces, esperemos que se unan los próximos, los compañeros que faltan. Bueno, en cuanto a los trastornos del ciclo menstrual, que hemos venido viendo desde que comenzamos a ver la parte normal, pues también nos toca ver algo relacionado con falta de menstruaciones, ¿no? Entonces, la falta de menstruaciones, por supuesto, ustedes saben, no tiene la denominación de amenorrea. La de la mujer, pues, constituye un... Doc, no sé si soy solo yo, pero hay un problema con su audio. Que sí, Está- Doc, se le corta Se le bastante, no se le escucha escucha. entrecortado. Voy me escuchan cortado, no sé qué pasa. ¿Qué pasaría? No sé. ¿Tomaste la sesión de ahí? No.
¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, doc. Ya. Sí, doc. Entonces, ya no se corta, ¿no es cierto? No, doc. Bueno, voy a seguir adelante, quizás no sé qué pasó con la otra computadora. Bueno, decíamos que vamos a ver ahora este tema sobre las amenorreas, ¿no? Entonces, ya lo indicaba, pues estaba comenzando a leer y ya se me comenzó a cortar. Indicando como manera de introducción que la ausencia de sangrado menstrual durante la vida reproductiva en la mujer, pues constituye o es un hecho clínico de gran importancia, que puede ser fisiológico, puede ser manifestación de un proceso orgánico grave en ocasiones, puede ser manifestación también de una alteración congénita, una disfunción neuroendocrina o hasta llegar a perturbaciones psicológicas. Entonces, todas estas situaciones que le causan falta o ausencia de sangrado menstrual a la mujer requieren de un estudio completo para determinar su etiopatogenia o la etiopatogenia del proceso, ¿sí? Y así establecer el manejo adecuado que siempre debe ser causal. De hecho, la amenorrea, por favor, no es una patología, no es una enfermedad, es un signo de algo que puede estar pasando desde lo fisiológico hasta lo patológico. Entonces, lo que acabo de decir, la amenorrea es un síntoma, no una enfermedad. Es un problema complejo y agotador, inclusive agotador en el sentido de elucubrar las situaciones que pueden estarle causando, ¿no? Se alteran diferentes sistemas orgánicos, algunas afecciones tienen morbilidad letal inclusive, la mayoría tienen problemas sencillos, pero sencillos, pero con cierta dificultad para llegar a entenderlos. Y podrían tratarse inclusive en el primer nivel de atención. Es esencial realizar un correcto diagnóstico y debemos recordar que el proceso de maduración sexual normal ocurre únicamente en mujeres genotípica, anatómica y funcionalmente normales. La ausencia de cualquiera de estos factores puede resultar en ausencia, por ejemplo, de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Ausencia genotípica, o ausencia de caracteres sexuales secundarios, o de la menstruación espontánea, cualquiera de las variaciones en estos factores que habíamos indicado antes. Como definición general podemos decir, o sea, hay múltiples definiciones, pero todas van al mismo fin, ¿no? De lo que es la amenorrea. Entonces podemos decir que es la ausencia de la menstruación por más de 2 periodos o ciclos durante un intervalo de tiempo considerado de al menos 6 meses anteriores a su ausencia. O sea, 6 meses anteriores fue normal. Y pueden venir 2 ciclos o 2 intervalos de falta de menstruación, ya podemos hablar de menstruación. Entonces, 6 meses de ausencia a su ausencia y que puede ser transitoria, intermitente o permanente la amenorrea. Para la clasificación, pues se consideran los principios básicos de la fisiología de la menstruación. Esto nos aproxima al planteamiento de la etiología de la amenorrea. Conociendo bien la menstruación, podemos llegar a la etiología de la amenorrea. Entonces, en cuanto a la clasificación y ciertas definiciones de estas clasificaciones, indiquemos que hay amenorreas falsas. Esto puede suceder cuando el endometrio, en base a la acción hormonal, ha descamado, ¿sí? Pero el producto de esa descamación no ha sido expulsado por alguna dificultad que puede ser de tipo anatómico. Por ejemplo, tabiques vaginales o ímenes imperforados, ¿no? O sea, no sale la sangre, en otras palabras, pero sí está, en otras palabras, también, perdón la redundancia, está adentro por defectos anatómicos. Entonces, una amenorrea falsa. Entonces, tenemos que para eso llegar al diagnóstico, ¿no? Y podemos tener también las verdaderas, ¿sí? Cuando el endometrio no ha producido descamación. En la anterior sí descamó, ¿sí? En las falsas.
Dentro de las verdaderas tenemos las fisiológicas, que pueden ser las prepuberales. Claro, una niña, una chica adolescente prepuber no tiene amenorrea, es fisiológica, no tiene menstruación, perdón, tiene amenorrea, ¿sí? Es fisiológico. En el embarazo sabemos, en la lactancia sabemos. También cuando a se presenta la menopausia y posmenopausia, habrá pues amenorrea. Esas son las fisiológicas, las más conocidas y realmente no hay más. Y dentro de las verdaderas también tenemos las patológicas, ¿no? Y dentro de estas patológicas se está entrando un poquito en desuso de esta clasificación, pero todavía, metódicamente hablando, todavía se las utiliza, ¿no? La primaria y la secundaria. Existe una serie de múltiples de clasificaciones encuadradas en la primaria y secundaria, que se indica pues la moderna clasificación de las amenorreas. Pero vamos a comenzar nosotros hablando de las primarias y las secundarias. Primaria, ausencia de menstruación a los 14 años en ausencia de caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Repito, dentro de las primarias podemos tener dos tipos de definiciones. Una, la ausencia de menstruación a los 14 años en ausencia de caracteres sexuales secundarios. Otro, ausencia de menstruación a los 16, otros autores dicen hasta los 18 años, en presencia de caracteres secundarios. Sin caracteres secundarios, ausencia de menstruación a los 14. Con caracteres sexuales secundarios, a los 16 y hasta los 18 si no ha habido menstruación. Hay que diferenciar también de una menarca tardía. ¿Sí? Esto puede ser hereditario, la menarca tardía, pero tardía, realmente la bibliografía no habla mucho de una menarca a los 15 o 16 años, ¿no? Puede ser incluso a los 14, pero con caracteres sexuales, en todo caso, pues eso es una menarca tardía, como ejemplo nada más. Y la secundaria, ausencia espontánea de la menstruación, por lo menos aquí sí, durante 3 ciclos o más, en mujeres que han menstruado previamente de manera regular, ¿sí? Dentro de las etiologías, comencemos hablando de las secundarias. Tenemos múltiples etiologías. Por ejemplo, insuficiencia ovárica prematura. Eso sería lo que más o menos debería ser una menopausia precoz. Tumores hipofisarios, trastornos hipotalámicos, ciertas enfermedades sistémicas, entre las que está, por ejemplo, está la diabetes, sí, el lupus, abuso de drogas, el síndrome de Asherman, ya vamos a ver de qué se trata, el síndrome de ovario poliquístico, enfermedades tiroideas, post-píldoras anticonceptivas también podemos tener, por radiación en forma iatrógena, radiación iatrógena. La menorrea, pues, se produce por el fracaso en la formación de una capa endometrial engrosada, ¿sí? De la proliferación, ya sea por infección, que también puede ser como parte de las enfermedades sistémicas, por destrucción mecánica de la capa basal, por producción deficiente de estrógenos y progesterona, ¿sí? Alteración en los factores de liberación o inhibición hipotalámicos, y o también por la presencia o ausencia de la capacidad hipofisaria para producir gonadotrofinas. Entonces, fíjense esa multiplicidad de etiologías y factores causales, ¿no? Entonces, de acuerdo al origen, pues, estas pueden ser anomalías genéticas del aparato reproductor, como por ejemplo, trastornos a la salida del útero, este es el compartimento 1, trastornos a nivel ovárico en el compartimento 2, trastornos de la hipófisis en compartimento 3 y trastornos del hipotálamo y o sistema nervioso central, o algunos autores como una nueva clasificación de la OMS habla de trastornos del sistema nervioso central, donde está encuadrado, por supuesto, los problemas del hipotálamo, sería el compartimento 4. Si ustedes se ven en la situación, podríamos decir, de abajo hacia arriba, se los denomina C1, C2, C3 y C4. Y otros tipos también de
de amenorreas relacionadas con amenorreas secundarias son amenorreas por causas suprarrenales o enfermedades suprarrenales y tiroideas, ¿sí? Dentro de las anomalías genéticas, hablando de esto que estamos indicando aquí, hablemos, por ejemplo, ya en la parte anatómica, himenes imperforados, tabiques vaginales. Esto puede producirnos que ya les dije, ya dijimos antes. Puede haber la descamación del endometrio, pero no sale la sangre. Se acumula la sangre, ¿sí? En útero, hematocolpos, o en vagina, hematometra, ¿sí? Puede haber agenesia total o parcial de vagina, ¿no? Feminización testicular, este es el famoso pseudohermafroditismo masculino, con un cariotipo 46XY masculino, ¿sí? O también un síndrome que se conoce como el síndrome de Morris, o feminización testicular, ¿sí? El pseudohermafroditismo femenino 46XX, que nos genera o nos puede dar hiperplasia suprarrenal congénita, o llamado también el síndrome adrenogenital, donde hay el déficit congénito de la 21 hidroxilasa. Si ustedes recuerdan un poquito, la esteroidiogénesis fue el déficit de 21 hidroxilasa, entonces la esteroidiogénesis no va a ser completa y no va a generar las hormonas correspondientes, dependientes de la presencia de la 21 hidroxilasa. También hay lo que se llama la disginesia gonadal. En este caso hay ausencia de células germinales, ¿sí? Defectuosa formación de los ovarios con ausencia de los folículos ováricos, ¿sí? O sea, no hay folículos. Algún rato cuando hablábamos de la menstruación decíamos, pues, los folículos están presentes y no me acuerdo si les dije, no, la cantidad. Cuando una mujer puede nacer con no un promedio, con un total de hasta 300.000 óvulos. Y para que haya 300.000 óvulos, hay mucho más en cuanto a folículos. En este caso, pues la disginesia gonadal, hay ausencia de folículos. Aquí hay el síndrome de Turner, 45X0, 45XY, o los mosaicismos, síndrome de Weber, 46XY. El Y no se expresa en este caso, genéticamente hablando. Síndromes de Kalman, 46XY, y los mosaicismos, 45X0, 45XY, relacionados con el Kalman. Estos ya son procesos pues, relacionados con la parte netamente genética. Quizás al Turner es el que más le hemos escuchado, le hemos oído, ¿sí? Pero tenemos que mencionar algunos de los que nos pueden provocar disginesias gonadales. Dentro de las amenorreas uterinas podemos tener la destrucción irreversible del endometrio causada ¿por qué? Por radiaciones, legrados uterinos enérgicos anteriores. Aquí viene lo que se llama el síndrome de Asherman. ¿Qué quiere decir? Que en legrados uterinos, principalmente cuando ha habido legrados instrumentales, se puede, hablando un poquito criollamente, se puede volar prácticamente el endometrio y solamente se quedan ahí unas fibras, unas sinequias. Ese es el síndrome de Asherman, ¿sí? O sea, no hay endometrio en definitiva, pero causado por legrados, ¿sí? Infecciones como la tuberculosis, la esquistosomiasis pueden generar esto. Cuando ha habido conizaciones y conizaciones, diríamos, en definitiva, mal hechas. Las conizaciones son exéresis de parte del cuello uterino para hacer biopsias para descartar cáncer de cuello uterino. Y como su nombre lo indica, pues se saca pedazos de cuello en forma de cono, pero en ocasiones puede sacarse mucho más del cono y se oblitera el cervix, se cierra, se fibrosa y se cierra. Y esto puede causar una amenorrea, o sea, puede no salir la sangre, ¿sí? Hay un hematometra. Cauterizaciones también o amputaciones del cuello, ¿sí? Ausencia, agenesia o también pues histerectomías previas, ¿no es cierto? Ausencia de útero, agenesia de útero o histerectomías quirúrgicas previas nos pueden producir amenorrea de causa uterina. Las amenorreas de causa ovárica, dentro de las secundarias tenemos insuficiencias ováricas primarias, ¿sí? O insuficiencias ováricas iatrogénicas, las infecciones generalmente causadas por enfermedad pélvica inflamatoria de origen de ITS por lo general,
donde nos da ooforitis autoinmunes, ¿sí? Tenemos, en este caso, pues se produce 30-50% de falla ovárica precoz asociada a enfermedades autoinmunes, como puede ser la tiroides o las suprarrenales, ¿sí? Las infecciones nos dan ooforitis, pero también hay la ooforitis autoinmune, ¿sí? Esto es lo que nos da falla ovárica precoz. También por presencia de tumores ováricos, el síndrome de ovario poliquístico es de lo más común que nos puede provocar insuficiencias ováricas y nos puede dar amenorrea. Y también podemos tener amenorreas ováricas e idiopáticas. Dentro de la insuficiencia primaria ovárica o ovárica primaria, pues vamos a tener la falla ovárica precoz, pero con dotación folicular, ¿no? La falla ovárica con depresión de dotación folicular y la insuficiencia ovárica precoz sin dotación folicular. O sea, puede haber falla con folículos, puede haber falla con folículos disminuidos y puede haber insuficiencia como tal precoz sin folículos propiamente dichos. Dentro de la falla ovárica precoz con dotación de folículos, aquí tenemos el llamado síndrome de resistencia ovárica a las gonadotrofinas. Este es el síndrome de Savage. O sea, los ovarios tienen resistencia al estímulo de las gonadotrofinas. Y estas, por supuesto, van a estar elevadas y los folículos no son sensibles a ellas. Entonces, no habrá ovulaciones y todo esto, ¿no? Entonces, no hay el ciclo regular, digamos. La ooforitis autoinmune que hablamos antes se generan anticuerpos circulantes contra las células de la granulosa, antiovocitos o anticélulas de la tecalis o de la teca. En un 20% de casos, pues, observamos anticuerpos antiováricos. Una enfermedad más o menos, no parecida, porque es otra glándula, ¿no? Pero ustedes se acuerdan cuando estudiaron clínica endocrinología, la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, que es una autoinmune contra las células productoras de hormonas tiroides, ¿no? Algo más o menos similar en este caso. La etiología, fíjense, la propia tiroiditis de Hashimoto puede generar esto en ovarios. La enfermedad de Graves, ¿sí? Da hipertiroidismo. La enfermedad de Addison, síndrome de Addison, deficiencia de las glándulas suprarrenales. La miastenia gravis, la diabetes mellitus, el lupus, las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, las anemias perniciosas y hemolíticas pueden ser causas de ooforitis autoinmune y generar falla ovárica precoz a pesar de tener dotación folicular. La falla ovárica con depresión de la dotación folicular, en cambio, aquí tenemos algunas de las alteraciones cromosomas, los 45X0, los mosaicismos, ¿sí? Los X0, XY, de los que vimos en antes. En este caso, las gonadotrofinas están elevadas, en las secundarias van a estar bajas, pues el déficit de estrógeno se acompaña de síntomas propios de la menopausia. Viene a ser una especie de menopausia precoz, ¿no? O fallo ovárico prematuro, en este caso hay fallo ovárica con depresión de la dotación folicular. La insuficiencia ovárica precoz sin dotación folicular, en cambio, puede ser iatrogénica por oophorectomía bilateral, ¿sí? Pueden haber sacado los ovarios y se queda sin ovarios, por lo tanto ya no habrá menstruaciones. Por radiaciones o por quimioterapia, ¿sí? Las parotiditis en adolescentes, en adultas, pueden generar infecciones que nos pueden dar infecciones ováricas sin dotación folicular. Alteraciones metabólicas entre las que tenemos la galactosemia, ¿sí? El aumento de la galactosa de este carbohidrato por déficit generalmente de la galactosinasa, ¿no? La galactosa o sus metabolitos pueden dañar el ovario o alterar las gonadotrofinas, fíjense. Las idiopáticas familiares no se tiene un conocimiento por el momento amplio, pero se habla también de que hay insuficiencia ovárica precoz sin dotación folicular por cuestiones de tipo familiares. Y las cromosómicas, pues los mosaicismos 45XXY, 45X0 y 45XX no tienen una aseveración total en este caso, por eso lo ponemos con interrogación, pero se habla de que puede provocar. Entre las hipofisarias tenemos
algo un poquito más cómodo, quizás más conocido tal vez, los famosos prolactinomas. Ustedes ya saben, pues sería una tumoración de la hipófisis en el sector donde se produce la prolactina, ¿sí? Constituye una de las causas más frecuentes de amenorreas secundarias, donde va a estar, por supuesto, la prolactina elevada, y esta va a inhibir la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas por parte del hipotálamo, por incremento pues, también de opiáceos endógenos, y esto induce a la amenorrea. También tenemos los tumores productores de ACTH o GH, de adenociclo o hormona de crecimiento, que pueden producir síndrome de Cushing, acromegalia respectivamente, con la consiguiente amenorrea, y en este caso es de origen hipofisario. También tenemos los craneofaringiomas o el síndrome de sella turca vacía. En este caso, pues la sella turca no se cierra completamente, por lo que el espacio subaracnoideo penetra en el espacio hipofisario y así se desplaza a la hipófisis, se separa del hipotálamo, se eleva la prolactina y hay amenorrea y galactorrea. El síndrome de Sheehan, ya lo dijimos antes, una necrosis isquémica puede, por lo que no hay estímulo desde abajo, se genera necrosis isquémica hipofisaria postparto, sí, puede ser, o también posaborto. Esto determina un infarto agudo de la pituitaria, en este caso hablando de postparto, la pituitaria gestacional que estaba hipertrofiada e hiperplásica y por hemorragia o shock periparto. En otras palabras, cuando ha habido hemorragias agudas, ¿sí? En el parto, en el periparto, puede generarse necrosis isquémica hipofisaria postparto. Esto determina lo que decimos del infarto, etcétera, ¿no? Dentro de la hipotalámica, pues, en este caso hay pérdida de la secreción pulsátil de GnRH por debajo de la normalidad, ¿no? O sea, estas van a ser amenorreas hipogonadotróficas porque no están estimulando hipófisis y por lo tanto las gonadotrofinas van a estar bajas, LH, FSH, ¿sí? No estimulan a ovarios, no se da el ciclo regularmente y puede provocarse la amenorrea, y en este caso es de tipo hipotalámico. Cuando se restablece, pues, el ciclo hipotálamo-hipófisis, generalmente se instauran nuevamente los ciclos. Puede ser psíquica, ¿no? Psíquica en ocasiones por situaciones de tipo emocional, ¿no? Puede ser por desnutrición. La obesidad puede, cierto tipo de obesidades, la obesidad grado 3, por ejemplo, puede causar anovulación, ¿sí? Y generar amenorrea. El ejercicio que genera estrés, a veces en atletas sometidas a un ejercicio exuberante o de alto rendimiento, y si a esto se suma una disminución en el ingreso de cierto tipo de nutrientes, como muchas veces la grasa regularmente, ustedes saben, pues si no tenemos suficiente cantidad de nutrientes relacionados con la grasa, ¿no? Como es no digo que se coma el colesterol, pero para que se forme colesterol y todo esto, entonces si no hay colesterol va a haber disminución de la esteroideogénesis tanto en suprarrenales como en ovarios, y por lo tanto pues vamos a tener déficit de hormonas y la amenorrea consiguiente. Muchas de las mujeres, de las jóvenes que son sometidas a entrenamientos, altos rendimientos como atletas, las jóvenes o las mujeres que son las modelos, ustedes han visto, son muy delgadas, tienen déficits nutricionales, muchas de ellas tienen amenorrea, y es la amenorrea de causa hipotalámica en este caso, ¿sí? Y por lesiones hipotalámicas causadas por tumores adyacentes y o traumáticas. Otras causas que nos pueden generar amenorreas, como vimos antes en el cuadro general, las de origen suprarrenal y tiroideo. Ahí tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de 21-hidroxilasa, hiperfunción suprarrenal secundaria, ¿sí? O sea, un síndrome de Cushing, por ejemplo, puede ser secundario, y hemos denotado cierto tipo de tumoraciones. Síndrome de ACTH ectópico. Estas amenorreas pueden producir desregulación neurohormonal,
del ciclo y llevar a amenorreas. Hay exceso de andrógenos suprarrenales que van a inhibir la producción de gonadotrofinas y se llega en ocasiones a producir incluso virilización en la mujer por el exceso de andrógenos de origen suprarrenal más que nada, ¿no? Y la amenorrea de origen tiroideo, pues en el hípero o el hipotiroidismo puede producir alteraciones menstruales que van desde la hipermenorrea, algo menorrea, no recuerdo si cuando vimos los cambios en los sangrados y algo menorrea es la menstruación dolorosa, ¿no? Y hasta amenorreas por problemas tiroides, sea hiper o hipo, dependiendo el grado de hiper o de hipotiroidismo. En cuanto a la evaluación y diagnóstico de las amenorreas, pues no es infrecuente, por ejemplo, un sesgo prematuro en el diagnóstico. O sea, ¿qué quiero decir? Está con amenorrea, híjole, puede ser esto, ya, nos quedamos con eso. O sea, por eso digo, no es infrecuente un sesgo prematuro en el diagnóstico, aunque con frecuencia suele ser exacto, sí, pero después de un buen estudio. Sin embargo, puede conducir a juicios erróneos y como consecuencia, pues nos puede llevar a solicitar pruebas inadecuadas para el caso con costos elevados y en algunas ocasiones inútiles. Por eso, pues, la evaluación debe comenzar siempre desde la historia clínica con una correcta anamnesis, correcta y bien extensa y profunda anamnesis. Y el examen físico, por supuesto, incluye un examen ginecológico muy profundo. En la anamnesis, siempre la edad actual, la edad de la menarca, la edad de aparición de la menorrea, caracteres sexuales cuando aparecieron, ¿sí? Los secundarios, ¿no? La ciclicidad de la menstruación, fecha de última regla, el inicio de la vida sexual activa, cuando apareció la telarquía, aunque estos son parte de los caracteres sexuales, la telarquía, la pubarquia, características del vello corporal en cuanto a tersura, ¿no? El vello corporal en la mujer es un poquito más terso, más fino, por ejemplo, que el del varón, ¿sí? Y por supuesto las características en cuanto a su distribución, pues, ¿no? Si por ahí vemos una distribución media masculinoide con una paciente, estoy poniendo un ejemplo, con una paciente gordita u obesa, que inclusive tiene un poquito como hasta de bigotes, de entrada puede llevarnos a pensar en un ovario poliquístico, tal vez en una joven, ¿no? Pero para esto tenemos que seguir investigando, ¿sí? Entonces, historia de embarazos, partos, abortos, entre los que podemos que averiguar abortos provocados o inseguros, lactancias, galactorreas, cirugías, etc. Signos de disfunción genética en cuanto a antecedentes familiares de anomalías genéticas principalmente. El examen físico, pues, debe ser corporal total, detenido, analítico, sistemático, lo más completo posible y con enfoque terapéutico. Peso, talla, índice de masa corporal, distribución del vello, sí, en la inspección, presencia de galactorrea, y otra vez aprendimos, aunque sea viendo en dibujos y conversando, cómo podemos hacer para ver si hay o no hay galactorrea, ¿sí? Examen ginecológico completo y exploración de mamas y tiroides. En cuanto a la evaluación y diagnóstico de los dos grandes tipos de menorreas, la primaria y la secundaria, pues en todo caso, hablando de la secundaria, la evaluación debe ser sistemática y organizada. Orientar la evaluación en orden de frecuencia de aparición de signos y síntomas. En la mayoría de los casos, el cuadro clínico ya nos va orientando. Ya lo dije antes, una paciente gordita, obesidad grado 3, ¿sí? Distribución del vello masculinoide, presencia de vello donde no debería haber en la mujer, grasa de sobra, etcétera, y amenorrea. Entonces, ese cuadro clínico nos está orientando a un ovario poliquístico. Exámenes complementarios de acuerdo a necesidades, ¿sí? Del examen, de la anamnesis y todo esto. Por supuesto, tenemos que hacer exámenes para embarazo, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, igualmente, en el síndrome de ovario tiene mucha validez la ecosonografía, ¿sí?
valorar la prolactina, en el Asherman, a las adherencias intrauterinas. El Asherman es el que les decía de los abortos, ¿sí? Un 5% se presenta en el Asherman. Alteraciones del sistema nervioso central, lo valorando hipotálamo, hipófisis, un 59% nos puede generar la amenorrea. Disfunciones ováricas un 35% y otras causas un 1%. Entonces, fíjense, si hablamos de porcentajes, lo que más nos puede generar, tenemos que encuadrarnos, pues, por la mayoría de porcentajes son las alteraciones hipotálamo-hipofisarias en cuanto a la producción de amenorreas. Dentro de la evaluación hormonal, pues, tenemos que tener muy en cuenta la valoración de FSH, LH, TSH, prolactina, estradiol, ecosonografía, ¿sí? Y una histerosonografía, principalmente para valorar la aptitud endometrial, ¿no? Si los valores de prolactina están elevados, por ejemplo, proceder a realizar evaluación clínica hormonal y por imagen de hiperprolactinemia, ¿no? Con valores, por ejemplo, de estradiol mayores a 40 picogramos por mililitro, ¿sí? Y más de 10 folículos por un eco, pero un eco bien hecho. Con los ecos bien hechos se puede hacer contar los folículos. Entonces, fíjese, con valores de estradiol más de 40 picogramos, más de 10 folículos, la relación FSH y LH alterada, que ya debemos para eso conocer el ciclo menstrual, y presentar hiperandrogenismo clínico, signos de hiperandrogenicidad, alteraciones menstruales entre lo que está la amenorrea, pues índice de masa corporal mayor a 25 kilos por metro cuadrado, ya podemos estar hablando de un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Antes les decía, hay una parte netamente física, pero aquí ya estamos indicando los exámenes básicos que debemos tener. También tenemos que solicitar el test de la dihidroepiandrosterona sulfato. Si este está aumentada, pues mucho más el diagnóstico, ¿no? Con valores de estradiol mayores a 40 picogramos, pero con ovarios normales y FSH normal o baja, podemos hablar de disfunción hipotalámica, ¿sí? Esto con excepción de si hay historia de ingesta de drogas, estrés constantes y agudos, ejercicio extenuante o de atletas, como les decía, sometidas a situaciones muy estresantes inclusive y pérdida de peso en este caso, ¿no? Nos está guiando a pensar en una disfunción hipotalámica. Con valores de estradiol menores a 40 picogramos, FSH normal o baja, podemos pensar en falla hipotálamo hipofisario, solicitar TSH, test de reserva de ACTH, TAG o resonancia magnética. Esto igualmente excepto en historias de estrés, drogas, ejercicio y pérdida de peso. Valores de estradiol menores a 40. FSH alta, la de antes era baja, mayor a 30 unidades por mililitro, podemos hablar de falla ovárica prematura. O sea, claro, fíjense ahí, el FSH está estimulando, pero no de los ovarios no responde. Se puede pensar, ¿sí? Estradiol menos, o sea, los estrógenos menos de 40, falla ovárica prematura, ¿sí? Y si es que es una paciente de menos de 25 años, podemos también ayudarnos con un cariotipo, ¿sí? En pacientes de menos de 35 años, anticuerpos antitiroideos, factores reumatoideos, anticuerpos antinucleares, cortisol libre en orina de 24 horas para valorar otro tipo de causas relacionadas con otras glándulas, en este caso tiroides, pues suprarrenales, etcétera, ¿no? En cuanto al porcentaje de presencia que nos indican, pues, por ejemplo, la discinesia gonadal causadas o que tienen base de anomalías cromosómicas, pueden generar un 45% de amenorreas. Los retardos puberales simples, un 20%. Las agenesias mullerianas que nos van a causar anomalías anatómicas, otro 20%. Insensibilidad androgénica, un 8%.
las hipotalámicas 5%, hipofisarias 1%, y de otro tipo de etiologías un 1%. Como decíamos, pues en el examen físico debe ser completo, el examen ginecológico igualmente, el examen físico ginecológico también completo, la ecografía pélvica, la FSH, LH, cariotipos y en caso necesario. O sea, estamos indicando lo básico que debemos tener en cuenta, ¿no?, para llegar a la valoración de una amenorrea. En cuanto a las primarias, antes también estaba la primaria, me faltó decirles el título, perdón. Sí, en cuanto a la primaria, pues, por ejemplo, si tenemos desarrollo sexual normal, hablando de caracteres sexuales, ¿sí?, puede ser una alteración genética de los órganos genitales y como puede ser una genencia mulleriana, FSH alta con tensión arterial normal, diskinesias gonadales, FSH alta con tensión arterial alta, deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa, por lo que está, por la esteroideogénesis, acordémonos, entonces va a estar, por ejemplo, alterados también lo que es la aldosterona, y como ustedes saben, esto regula la presión arterial, pues esta puede estar alta. FSH normal, cariotipo XY, hablamos de feminización testicular. FSH normal y cariotipo XX, ausencia congénita de útero, más que nada. FSH normal o baja, podemos estar pensando en un hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea, de los dos lados, ¿no? Y en este caso, pues, solicitar TAG o resonancia magnética de hipófisis hipotálamo para ver qué está pasando en esas áreas. La frecuencia de los trastornos específicos por compartimentos, como veíamos, pues el compartimento 1, un poco más frecuente, es el síndrome de Asherman, o sea, a nivel de útero, ¿no?, por abortos provocados, etc. En el compartimento 2, por cromosomopatías anormales o normales, entre las anormales un 0,5%, entre las normales 10%. En el compartimiento 3, los prolactinomas son los más frecuentes, como en cuanto a porcentaje de presentación, 7.5. En el compartimento 4, pues que depende de arriba hacia los ovarios, anovulación crónica 28%, adelgazamientos, anorexia relacionado con la nutrición, como debíamos, 10%, hipotalámica un 10% y por hipotiroidismo un 1%, ¿no? En cuanto a las bases generales de tratamiento de las amenorreas, no vamos a ir viendo cada una de esas cómo se trata, pero tenemos una información general y tenemos que tener las bases generales para su tratamiento. Por ejemplo, si hay déficit o disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovaria y la mujer tiene deseos de descendencia, pero hay falta persistente de ovulación, la terapia eficaz constituye administración de análogos de la LH, de la luteotrópica, un corto periodo. Luego FSH pura, ¿sí? Esto cuando hay deseo de descendencia, o sea, estímulo desde arriba. Sin deseo de descendencia, anticonceptivos orales para evitar la hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio por exposición prolongada a estrógenos, ¿no? Entonces podemos, como decimos, son bases generales, ¿sí? En alteración uterina, por ejemplo, en el Asherman, desbridamiento instrumental de las sinequias por histeroscopía, colocación de sonda Foley en ocasiones durante un tiempo, para que salga por ahí, siempre el líquido queda de las sinequias por 6 días, y se puede utilizar pues un dispositivo intrauterino, estrogenoterapia, y durante 2 ciclos, ¿no? Estamos hablando quizás de lo más común que puede presentarse. En los casos de los prolactinomas, se puede utilizar fármacos pertenecientes a los agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son estos? La bromocriptina, que es la base del tratamiento. También la cabergolina y la quinagolida. ¿Estas qué hacen estos agonistas dopaminérgicos? Se unen y estimulan a los receptores D2, dopamina 2, de la célula lactotrofa
y adenomatosa, ¿no? Restauran la función gonadal en un 90% de casos. Reducen el volumen tumoral en un 70-80% de casos, ¿sí? Y puede verse ligeras fallas, porcentualmente hablando, fallas en un 10-20% de los casos tratados. Si se desea descendencia, la bromocriptina y la cabergolina son las de elección. Aunque por supuesto también hay las opciones quirúrgicas, pues, ¿no? La exéresis del prolactinoma y la radioterapia. Pero como decimos, la base son los agonistas dopaminérgicos, teniendo mayor preferencia por la bromocriptina y la cabergolina. Siempre se iniciará siempre y cuando los tratamientos ya se tenga, por supuesto, un diagnóstico integral y que se hayan valorado los objetivos del mismo. ¿Qué se necesita? Restaurar los ciclos. Objetivo puede ser lograr descendencia, etcétera, ¿no? Objetivos del mismo como puede ser, pues, sintomático, que generar sangrados, lo tendiente a llevar adelante la maduración de la mujer joven o bien restituir la homeostasis hormonal. La fertilidad se puede restituir a través de tratamiento etiológico o abordando las alteraciones fisiopatológicas, pues, sea con inductores de la ovulación o si fuera del caso, recurrir a fertilizaciones asistidas, ¿sí? Es importante tener en cuenta o identificar si la amenorrea es por ausencia de órganos reproductores, su útero, su ovario, o alteraciones de la permeabilidad de las vías de salida, tabiques, ¿cómo se llama? El himen imperforado, etc. Problemas endocrinológicos, si hay hiperandrogenismo, nos puede estar llevando a pensar en eso, si hay hirsutismo, voz un poco ronca, clitoromegalia, esto lo vemos en el examen físico, examen ginecológico, ¿no? Estados de hipoestrogenismo, en este caso, nos lleva a pensar en eso clínicamente hablando, una atrofia mamaria, pérdida de pliegues vaginales, ¿no? La vagina no tiene los pliegues en este caso, hay resequedad y palidez vaginal. Por ejemplo, en el caso de, ya veremos en la próxima clase que tenemos que ver próximamente, en el caso de climaterio y menopausia, pues por el hipoestrogenismo puede haber problemas en cuanto a sequedad de vagina, resequedad, palidez de la vagina, se va perdiendo los pliegues, pero en este caso estamos hablando de una probable causa de amenorrea. Trastornos suprarrenales, pérdida de vello axilar y pubiano, hay que ver que bien que no sea rasurado, por ejemplo, ¿no? Presencia de gestación, eso sabemos todas las pruebas que tenemos que hacer para valorar signos, síntomas característicos de la gestación. Todo esto tiene que ser valorado en forma general, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico de qué problema está produciéndonos la amenorrea. No debemos olvidar, pues, solicitar estudios complementarios de acuerdo a los hallazgos clínicos. Es importante la citología vaginal, o sea, el Papa Nicolau, y también nos ofrece una idea acerca del estado hormonal del epitelio, ¿sí? Entonces, los compañeros que nos reportan el Papa Nicolau nos dicen, hay tanto por ciento de células epiteliales, tanto por ciento de células, eso representa los estados hormonales del epitelio, pero por supuesto acordándonos y sabiendo el ciclo menstrual. En los estudios hormonales, en contadas ocasiones, si mismo es necesario, tenemos que recurrir a dosificación de FSH, LH, estradiol, progesterona, prolactina, testosterona y de hidroepiandrosterona. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que tenemos que valorar bien para pedir los estudios hormonales que pueden ser incluso costosos, ¿no? No hacer lo que
mucha gente, en todo caso, no especialistas, y quisiera que no les vaya a tocar a ustedes como médicos generales, amenorrea, mandan a pedir a toditos los pacientes, FSH, LH, estradiol, progesterona, todito esto que estamos mencionando acá, sin haber siquiera analizado de qué puede tratarse el cuadro para poder pedir, ¿sí? Puede ayudar al diagnóstico de, por ejemplo, la menopausia precoz, ahí sí la FSH, LH elevadas, ¿sí? Más de 50 miliunidades por mililitro y el estradiol bajo, ¿sí? No hay falta de estrógenos, ¿no? El síndrome de Stein-Leventhal, andrógenos suprarrenales elevados, la de hidroepiandrosterona, ¿sí? Alteración en relación de la FSH-LH, también solicitar estudios de gabinete de acuerdo a los hallazgos, como son el ultrasonido, el rayo X, como la histerografía y las tomografías y las resonancias magnéticas. Este es un término muy general del manejo de cómo podemos valorar este signo, que más es un signo que es la amenorrea, ¿sí? El resto, pues, queda para que ustedes lo lean, etcétera. Hemos dado una visión global del asunto en cuanto a las amenorreas, pero siempre, siempre, por favor, teniendo muy en cuenta el ciclo menstrual normal, para lo cual debemos tener mucha acuiciosidad en acordarnos y aprender bien cómo se da el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, eso sería todo por el momento en relación a las amenorreas. Una cosa quería preguntarles, chicos, por favor. El miércoles vamos a ver métodos anticonceptivos, anticoncepción y planificación familiar. Creo que sí les dije yo al inicio del semestre que cuando veamos esto, yo no suelo, sino desde el semestre anterior nomás logré hacerlo. Sí, yo tengo una cierta conexión con un laboratorio de acá de farmacéutico, la Bayer, que tienen personas que siendo presencial, pues se los hace, ¿no? Presencia, pero se hace una especie de taller visual. Aquella persona va a indicarnos mediante fantomas cómo se inserta un dispositivo medicado, ¿no? El Mirena, que tiene el levonorgestrel, y también cómo se hace la inserción y extracción de los implantes, ¿no? Entonces, eso quiero yo hacerlo el día viernes. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Podemos hacerlo a las 5:30, señorita Valle, el viernes? El viernes, si no me equivoco, no tenemos nada a esa hora, ¿no? Ya, entonces podemos hacerlo a las 5:30, hasta para dejarles un poquito más antes libres para la evaluación del seminario, que es a las 8 de la noche. ¿Sí? Sí, no, no habría problema. Ya, y ya vieron, ya están entrando al seminario o no todavía. Sí, Doc. Ya, entonces, por favor, verán, harán bien eso. No, verán que no es una cosa así pasajera nomás. En la evaluación les van a ajustar un poquito. Así que, una evaluación de 10 minutos para 2 puntos del seminario, ¿no? Entonces, quedemos en eso. El miércoles nos vemos en clase para hacer, como les digo, todo lo que es anticoncepción, ¿no? Y, Ya, Doc, una pregunta. ujú. Con respecto a la monografía, a mi grupo nos tocó anticonceptivos en menores de 15 años, pero no es como que hay información en general solo para ese grupo. ¿Podemos hablar de adolescentes en general o necesariamente es de la edad que nos Hay da? información. Entren, verán, entre otras cosas, entren a la página de la FLASO, Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecobstetricia. Sí, recientemente hubo, les digo porque yo participé también como parte de ese consenso justamente sobre anticoncepción en menores de 15 años. También hay la página de la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Hay la página de la CO, la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos. ¿Sí? O sea, si hay acápites y capítulos específicos sobre anticoncepción en menores de 15 años. De hecho, casi es lo mismo, pero hay con ciertas indicaciones basadas en la consejería, basadas en asesoramiento con menores de 15 años. Por eso yo les ponía ahí, yo de esos
consensos más o menos saqué las guías para que ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? Sí, Doc, muchas gracias. Ya. ¿Los otros no tienen problema con los temas? No, Doc, todo bien. Ya, entonces, hay otra cosa también, señorita Valle. Bueno, me refiero a usted como representante, pero todos me están escuchando. Si no tenemos inconvenientes, estoy acabando la materia de primer semestre el próximo miércoles, de este miércoles en 8. Pregunta, ¿quieren dar el examen el viernes, o sea, de este viernes en 8? Podríamos, No estoy diciéndoles tenemos que dar, estoy preguntando. Quisiera yo y tomar si no, ese si no fuera ese viernes, ¿cuándo se podría ser otra opción, Doc? el lunes. Ya, Este Doc, viernes, el viernes en yo hablo 8, con mis el compañeros. lunes. Yo les digo sinceramente, o sea, como para estar recién acabaditos la materia, puede ser el viernes, si no el lunes. Pero ustedes me dicen, y el día que me digan es sin aplazamiento. ¿Sí? Ya, Doc, yo hablo con mis Ya. compañeros y le comento en qué quedamos. Ya, Doc. Ok, entonces nos vemos el miércoles, ¿no? Ya, Doc. Hasta el miércoles. Chicos, gracias.